Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar esta sesión con la lectura de la relatoría de la sesión anterior. La ponencia La doctrina Monroe en una perspectiva del sistema internacional contemporáneo, visión regional y global. Fue la ponencia del doctor Vladimir Goliney de la Federación de Rusia. El profesor Goliney se planteó estudiar el lugar de la doctrina Monroe en el sistema internacional, la cual puede describirse como un conjunto de reglas para los países del mundo para tener en cuenta la visión geopolítica de Estados Unidos de cara al siglo XX. Es probable que la no activación de la doctrina durante este tiempo, es decir, el tiempo antes del siglo XX, antes del siglo XIX, el doctor nos refiere que fue más activada durante el siglo XX, haya tenido que ver con el hecho de que Estados Unidos estaba ocupando en sus asuntos internos. La fecha de 1902 es asumida por el profesor Goliney como el primer ejemplo real de aplicación de la doctrina con respecto a la crisis en las costas venezolanas. Refiere que la institucionalización del panamericanismo llevó a la creación del sistema interamericano como ejemplo claro de las relaciones asimétricas. El enfoque de la doctrina pasó de ser defensivo a ofensivo. La no intervención se refirió entonces a la URSS. Surge luego el movimiento de los no alineados en contraste con esto y van surgiendo otras resistencias hasta llegar a la marea rosa en América Latina, donde surgen la CELAC y el ALBA como alternativas del ALCA y muestra de que Latinoamérica genera su propia agenda en el concierto internacional, girando hacia un multilateralismo evidenciado hoy con el surgimiento de los BRICS. En el marco de los sistemas unipolar-bipolar, Estados Unidos conocía su lugar. En un sistema multilateral esto cambia. Su primera opción es reconocer el derecho a la autonomía de otros países, ante lo cual es probable intente revivir el panamericanismo para liderar dichos procesos, concentrándose en construir nuevos esquemas regionales. La segunda opción es proteger el sistema unipolar actual y suprimir adversarios como China y Rusia, para lo cual basta ver los mecanismos que está promoviendo Estados Unidos en la región Indo-Pacífico. Es interesante pensar en lo que podría pasar si Estados Unidos no logra sus objetivos, y es que las potencias se adueñen de la doctrina Monroe y se la apliquen a Estados Unidos, encerrándola en sus propias fronteras e impidiéndole intervenir fuera de ellas. Ejercicio imaginativo que el profesor Golinay plantea de cara a un desenlace hipotético en el que un mundo multipolar sea factible. La ponencia del maestro Marco Álvarez de Chile, titulada El antiimperialismo revolucionario en la unidad popular, el surgimiento de la Junta Coordinadora Revolucionaria, nos dice el maestro, la doctrina Monroe como una fórmula política perfecta de intervenir en la vida política, económica y social cultural de Latinoamérica. El profesor Álvarez parte de Walter Benjamin para pensar en la doctrina y en Zabaleta para pensar la realidad y transformarla, al plantear el caso de la intervención en Chile y el asesinato de Salvador Allende. Refiere que en la actualidad el proceso constituyente chileno está controlado por el neofascismo local, que tiene relaciones estrechas con los neoconservadores que apoyaron a Trump y que tienen su correlato con otros actores de poder a nivel continental. En el caso del gobierno de la Unidad Popular en Chile, hace alusión a cómo operó la doctrina Monroe en su contra hasta consolidar el golpe del 73, en la resistencia de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que agrupa varios movimientos de países del sur para enfrentarse a la aplicación de la dicha doctrina en 1974. La organización antiimperialista y autónoma cuya potencia radica en no estar supeditada a ninguna otra organización regional y que está inscrita en oposición a la doctrina Monroe en un sustrato intelectual que se piensa a sí mismo y sus problemas. El profesor Álvarez cerró refiriéndose al MIR y ese legado de lucha latinoamericano que desde Martí erigió contra el monroísmo y el panamericanismo
y que ha tenido en la Junta Central Revolucionaria una experiencia concreta. La tercera ponencia del maestro Carlos Alfonso Franco Gil de la República Bolivariana de Venezuela, titulada La Proclama Real de 1763, expresión de la contradicción angloamericana en la construcción del proyecto nacional de los Estados Unidos en torno a la expansión, es señalada en términos de el surgimiento de Estados Unidos. No está ligado como un proyecto nacional sólido por parte de los colonos británicos y su diversidad en cuanto a las matrices de la cual provienen. Uno de los temas que ayudará a dar unidad a Estados Unidos será precisamente la expansión. Esto puede constatarse en la bibliografía estadounidense acerca del tema, ya que se nota que la expansión es un eje axial de Estados Unidos desde sus inicios, lo cual explica el planteamiento de la doctrina Monroe, donde Estados Unidos se autodefine como los americanos frente a los viejos colonos europeos, por lo cual este principio tiene que ver con un tema identitario. El profesor Franco señala que en 1763 la proclama de Jorge III plantea un cierre del espacio expansivo de los Estados Unidos hacia el oeste, lo cual genera la necesidad de independencia por parte de estos, ya que su cosmogonía, plasmada en el Destino Manifiesto, se veía afectada y cuestionada por dicho mecanismo. Es por ello que la doctrina Monroe puede ser vista como expresión de ese eje axial, que es el expansionismo de Estados Unidos, más allá de su proclamación pública. El doctor Jesús Sosa Pérez de México finaliza nuestra ronda de intervenciones con su tema El protestantismo como expresión del expansionismo y la doctrina Monroe. El doctor Sosa se refirió a esto como el tema religioso, a cómo el tema religioso ha ido cobrando centralidad en la dinámica política a nivel global y a cómo la doctrina Monroe tendrá un importante contenido religioso del protestantismo, que configurará el nodo fundante de Estados Unidos, nutrido de sus colonos blancos, más no de sus sectores originarios ni afros, lo cual da cuenta de la hipocresía en su liberalismo plagado de religiosidad. El Destino Manifiesto, como proclama religiosa de superioridad humana y moral, viene a constituirse como rasgo fundamental de esta nación y de su accionar político a lo largo de la historia, y sus rasgos pueden hallarse en diversas etapas de su desarrollo y en el discurso de diversos actores políticos. En contraparte, en América Latina, también con una orientación religiosa importante, se verán movimientos interesantes en pos de una religiosidad católica liberadora, que se enfrenta a esta visión protestante que servirá de justificación para frenar iniciativas de liberación de la región, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Frente de Liberación Farabundo Martí en Centroamérica, Nicaragua y Salvador respectivamente, que orientados por la teología de la liberación serán denominados como amenazantes para la estabilidad y la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, durante el siglo XXI se verá cómo nuevamente la religión cobrará importancia en el mapa político, en especial los sectores evangélicos muy vinculados al surgimiento de gobiernos de derecha, aunque también se vieron acercamientos a políticos de izquierda como el de López Obrador en México. Esta es la relatoría. Ahora pues vamos a dar paso a las ponencias, comenzando con la maestra Patricia Méndez y su ponencia La política sancionatoria de Estados Unidos, reedición o vigencia de la doctrina Monroe. La maestra Patricia Méndez Pérez es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Historia de América Contemporánea de la misma universidad y doctorante en Historia de CNH UNEARTES. Se ha desempeñado como directora de estrategia en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y como exdirectora ejecutiva del Centro Nacional de Historia, entre otras. Es profesora del pregrado en Historia de la UNEARTES y del posgrado en Historia de América Contemporánea de la Universidad Central de Venezuela. Asesora del discurso político.
Tiene publicaciones en varios artículos en el libro El Mundo en 5 líneas, Boletines de Coyuntura Internacional de junio a diciembre del 2006. Equipo de Investigación y Análisis Estratégico, ediciones del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, de Caracas del 2007, y es coautora del artículo La diplomacia de los pueblos, en el libro Fundamentos Filosóficos de la Nueva Integración del Sur, 2007, esta entre otras publicaciones que tiene la maestra. Maestra, entonces muchas gracias, te damos la palabra para tu intervención. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Jofman. No sé si me escuchan. Estamos viendo, sí te vimos y estamos viendo tus diapositivas. O sea, tienes como el mismo problema de Carlos, que no está la presentación completa. Ok, para compartirla como presentación, ¿la acerco después que la abro o No. porque lo que no sé es cómo? Primero la abres y luego seleccionas la pantalla completamente abierta. O sea, ahí como estás, ponla en pantalla completa en tu PowerPoint. Ahí la ven. A ver. No, todavía no. Todavía no. No las has compartido, no. La idea es que uno primero, o como yo lo hago, la expando primero y luego comparto la que expandí. Ok, vamos a ver otra vez. ¿Ahora? ¿Ahora sí? No, sigue saliendo. Ah, espera. Ah, sí, yo ya quité mi presentación. No entiendo. Si quieres darle expandir ahí abajo como hicieron la vez pasada. Ok, ya le di. No sé si, pero no sé si No, ustedes la ven. no, la vemos ¿qué? En tu escritorio, o sea, la vemos en la plantilla de PowerPoint, pero no en presentación completa. Claro, no. Es un poco a veces complicado porque no me deja ver como las dos pantallas al mismo tiempo. Pero Ah, sí. así la ven bien, ¿no? Igual. Y está Sí. bien, si quieres, entonces Ok. quítale la cuadrícula que tienes de guía en vista. Ah, claro. Ay, profesor. Muy bien, déjeme ver, no sé dónde quitar esa cuadrícula. En vista, no, en vista arriba, Ajá. le das clic Ah, en sí, vista, líneas de cuadrícula. Muy bien. le quitas la plantilla. Ok, mejoró. Bien, gracias, sí. Vale, bueno. No, gracias a ustedes. Disculpen el, el, el rezago allí, ¿no? Esta aplicación acá en Venezuela no la conocemos mucho. De hecho, la conocimos gracias a este seminario. Acá sobre todo utilizamos el Zoom y el Google Meet, ¿no? Esta aplicación para nosotros es nueva. Y creo que para todos los venezolanos que estamos en el seminario es así. Bueno, primero saludarlos, agradecer a los compañeros que me han antecedido y quisiera retomar una pregunta con la que inició este seminario. El primer día, el martes 27 de junio, con la que abrió la profesora Anaías Gómez su ponencia, ¿no? Acerca de las caravanas migratorias de Centroamérica y su relación, su vinculación con la doctrina Monroe, ¿no? Y la profesora Anaías preguntaba si puede un discurso de hace 200 años mantener su vigencia en el siglo XXI, ¿no? Es la pregunta, creo, a la que hemos estado respondiendo desde diferentes perspectivas durante estos 4 días, ¿no? Y esta ponencia que presento yo, denominada La política sancionatoria de Estados Unidos, reedición o vigencia de la doctrina Monroe, es también un acercamiento, ¿no? Un aporte para responder a esa pregunta.
no voy a profundizar mucho más en el tema de la doctrina Monroe, puesto que tenemos ya 4 días, digamos, desarrollándola, pero sí quiero señalar, ¿no?, el poder que tiene en sí una doctrina, digamos, como discurso, como narrativa y como marco teórico político de orientación, en este caso de la política internacional, ¿ok? Como las doctrinas son marcos ideológicos y discursivos desde donde los gobernantes van a realizar sus proyectos, sabemos que estas tienen una dimensión descriptiva y prescriptiva que es fundamental. Y en este caso, la doctrina Monroe, como una doctrina fundante del expansionismo estadounidense y de su rol hegemónico durante el siglo XX, ha sido el marco ideológico, evidentemente desde el cual Estados Unidos ha modelado el orden internacional, ¿no? De lo que veníamos hablando esta mañana con el profesor Vladimir de Rusia, ¿no? Un poco cómo se ha cincelado ese orden que durante la Guerra Fría fue bipolar, que tras la Guerra Fría trata de erigirse como un orden multipolar y que en este momento, sin el consentimiento, sin la anuencia de Estados Unidos, cada vez se hace más multipolar, ¿no? Muy bien, dentro de ese marco, una de las expresiones, diría yo, de esta doctrina, de la doctrina Monroe, una expresión actualizada y vigente es la política sancionatoria de Estados Unidos, ¿ok? Sabemos que las sanciones, como herramientas coercitivas, digamos, de política exterior, alternativas al uso de la fuerza militar, tienen un origen bastante antiguo. Estamos hablando nosotros de la antigua Grecia, y sobre todo se vieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial como herramientas de uso colectivo para frenar a determinados actores, a determinados estados, ¿ok? Variando los tipos de sanciones y el foco de las mismas. Esas primeras sanciones que se vieron fueron llevadas a cabo por la Liga de Naciones y más tarde por la Organización de Naciones Unidas. ¿Bien? Sin embargo, y con el paso del tiempo, las sanciones se van a ir haciendo más recurrentes como alternativa al uso de fuerza, convirtiéndose en una herramienta bastante más útil para disuadir al enemigo, que siempre está, al menos discursivamente, fuera de la norma y sin generar grandes costos humanos, o al menos esto es lo que se presupone, ¿ok? Han logrado ser consideradas herramientas de la diplomacia internacional, aunque en su aplicación real no se constate su uso por parte de toda la comunidad internacional. Este es un primer elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Puesto que sabemos que para que las sanciones puedan tener eficacia, tienen que ser utilizadas por un actor que tenga la suficiente capacidad coercitiva y el suficiente poder económico y financiero como para infligir daño a el actor sancionado, ¿no? En palabras de Richard Nephew, en su libro El arte de las sanciones, fue asesor de Estado de Estados Unidos y artífice de muchas de las sanciones impuestas contra Irán. Las sanciones tienen que ser capaces de infligir dolor, ¿no? Infligir dolor, es decir, capaces de hacer que el otro desista, ¿no?, en sus posiciones. Por eso es muy interesante revisar la bibliografía, revisar los referentes y cómo se han venido trabajando el tema de las sanciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista politológico, desde el punto de vista de los estudios militares y la estrategia, y también desde el punto de vista discursivo, ¿no?, ideológico, puesto que vamos a ir viendo cómo con el paso del tiempo las sanciones, esa herramienta que expresa un poder asimétrico, esa herramienta que no puede ser utilizada por todos los países de igual manera, ¿no?, sino que es más bien una herramienta del norte global y que en este momento pareciera es casi exclusiva su uso por parte de los Estados Unidos, ¿no?, que al infligirlas logran que lo secunden inmediatamente la Unión Europea y otros países aliados, van a ir configurándose
buscando de una u otra manera darle un sustento teórico e ideológico a esas sanciones, ¿no? Que le permitan, digamos, justificarse de alguna u otra manera. Y es precisamente en este punto donde nosotros consideramos que las sanciones se justifican de alguna manera en esa doctrina fundante, que es la doctrina Monroe, que no solamente está vigente, pero que también se reedita, se actualiza, tal cual como lo veíamos esta mañana, ¿no? Planteando que esa búsqueda de frenar la intromisión de potencias extranjeras, que en 1823 se refería a Europa, en este momento se refiere entonces a las nuevas potencias emergentes, como lo son China y Rusia, como lo pudieran ser los BRICS, ¿no? Entonces vemos que hay una reedición y que en esa reedición las sanciones, digamos, tienen un papel, un primerísimo lugar, ¿no? Vamos a ver nosotros que hay un aumento en la bibliografía sobre el tema. Tenemos estudios como el de Harry Haufberg, Jeffrey Scott y Kimberly Ann sobre la reconsideración de las sanciones, Economic Expansion Reconsidered, el de David Baldwin, Economic Statecraft, el de Dan Dresner, la paradoja de las sanciones. Tenemos el más reciente, digamos, y bastante mediatizado estudio o diría yo texto propagandístico de Richard Nephew sobre el arte de las sanciones. Tenemos el texto de Alan Dobson, politólogo, sobre un análisis de las sanciones desde el 33 hasta 1991. Y tenemos un texto muy interesante de Nicholas Mulder sobre las sanciones como un arma económica moderna, ¿no? Esto entre otros textos y otras producciones bibliográficas que sobre todo son de origen anglosajón o provenientes de estudiosos europeos y asiáticos, ¿no? En el caso nuestro, en el caso latinoamericano, vamos a observar que sobre todo desde Cuba se ha estudiado mucho el tema de las sanciones, evidentemente por el embargo económico y comercial impuesto desde 1960, ¿no? Y en la actualidad Venezuela está también, digamos, incorporándose como a esta elaboración y esta producción teórica sobre el tema de las sanciones precisamente por la situación en la que se encuentra el país, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar también que hay una diferencia entre esas sanciones planteadas durante finales del siglo XX y las sanciones que tienen lugar en el siglo XXI. En el siglo XX se hablaba de sanciones que tenían una forma de embargo comercial, sobre todo, y a partir de 2003 esas sanciones se modernizan y cambian y se dirigen a los flujos financieros internacionales, ¿no? Por lo cual cobran otras dimensiones. Muy bien, nosotros vamos a ver además cómo, y nos enfocamos en este caso, en la política sancionatoria de Estados Unidos durante los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump, es decir, de 2009 a 2021, porque hasta ahora se ha achacado, ¿no?, a Trump, probablemente por bien merecido, digamos, ¿no?, por las declaraciones, por las posturas, ¿no?, del mismo expresidente Trump, el retomar la doctrina Monroe de manera pública. Sin embargo, durante el gobierno de Obama, que trató públicamente de combatir ese antiamericanismo, que tuvo declaraciones diciendo que la doctrina Monroe quedaba efectivamente desterrada y que ya no era esa la doctrina que iba a regir las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, sobre todo entre Cuba y Estados Unidos. Sabemos, digamos, tenemos evidencia de que esto no fue más que declarativo, ¿no?
durante el primer mandato de Barack Obama nosotros vamos a ver un mapa geopolítico latinoamericano progresista, está la presencia de la Revolución Bolivariana, vamos a tener a Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, la presencia del presidente Lula da Silva en Brasil, de Kirchner en Argentina, es decir, esa década ganada, esa década progresista latinoamericana va a impactar de alguna manera la visión que tiene Estados Unidos acerca de sus relaciones con América Latina y sobre todo con respecto al tema de Cuba, ¿no? Sin embargo, durante el segundo mandato de Obama, y no me voy a extender en el hecho de que durante su primer mandato su prioridad seguía siendo el Medio Oriente, durante su segundo mandato, con el cambio que va a haber en el mapa geopolítico latinoamericano, pues de alguna u otra manera Obama aprovecha, ¿no?, ese cambio para también tratar de contribuir en el desmontaje de ese antiamericanismo, acercándose, como solo lo había hecho antes el presidente Carter, a Cuba, ¿no? Incluso manifestando en 2014 un posible levantamiento de las sanciones y una completa normalización de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, esto no llega a ocurrir, ¿no? Hay múltiples razones que pueden explicar el por qué no termina de ocurrir, ¿no? Habían muchísimos contrapesos en el Congreso frente a esta iniciativa de normalizar nuevamente las relaciones, y sobre ello, por ejemplo, profesores como Esteban Morales, cubano, estudioso de las relaciones con Estados Unidos. 5 minutos, maestra. Ya voy, profe. Muy bien. Mientras que durante el gobierno de Donald Trump nosotros vamos a ver cómo bajo ese dilema de America First se retoma decididamente y discursivamente el tema de la doctrina Monroe para nuevamente hacer a América de los americanos, teniendo a los americanos casi exclusivamente como los estadounidenses. Muy bien. A partir de entonces vamos a ver un recrudecimiento de la política sancionatoria ya iniciada por el presidente Barack Obama, ¿ok?, tanto hacia Venezuela como hacia China, Rusia, Irán, ¿no?, digamos, fortalecida. Vamos a ver también que en este momento prácticamente Estados Unidos es quien lidera la imposición de sanciones a nivel mundial. Tengo aquí unos mapas, pero por el tiempo, pues, no puedo extenderme como quisiera, pero sabemos nosotros que la lista de países sancionados es sumamente amplia, ¿no? Y esta lista de países sancionados, digamos que en esas sanciones entran las sanciones directas, las indirectas, las sanciones personales, las sanciones grupales, ¿no? Es decir, hay una extensa categorización acerca de las sanciones y de los posibles sujetos de las mismas que complejizan cada vez más el tema, ¿no? Sin embargo, bueno, en el trabajo que estoy desarrollando, hago un énfasis particular sobre los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, precisamente porque es allí donde se evidencia cómo la doctrina Monroe sigue vigente, ¿no? Y la injerencia y la intervención frente a los países latinoamericanos se ha actualizado para hacerse ahora a través de estas sanciones, ¿verdad?, como medidas coercitivas unilaterales que de alguna u otra manera doblegan nuevamente las pretensiones autónomas de nuestros países para frenar, digamos, ¿no?, la posibilidad de ese mundo multipolar al que nos hemos estado refiriendo durante los últimos 4 días. Bueno, lo voy a dejar hasta acá y atenta a las preguntas, y de cualquier manera creo que en nuestros trabajos de investigación que estaremos publicando próximamente, pues se amplía más estos temas que el día de hoy y durante este seminario hemos venido desarrollando. Gracias, profe. Muchísimas gracias, maestra Patricia Méndez, de Venezuela.
Bueno, vamos a seguir la dinámica que hemos realizado durante las otras sesiones. Agradezco de antemano al doctor Josman Barbosa haberme auxiliado con la moderación debido a que tenía problemas de conexión. A continuación, vamos a escuchar las palabras de el maestro Hermes Alonso Baquiro de Colombia, con la ponencia Bolívar, América y las relaciones con Estados Unidos. El maestro Hermes es historiador, docente e investigador, especialista en temas de educación, magíster en estudios sociales y estudiante del doctorado en historia de la ciencia, la medicina y comunicación científica. Interesado en el desarrollo de las comunidades científicas, los procesos sociales y las relaciones internacionales. Interesado en la docencia, la investigación, la creación de comunidad académica y científica, consciente del papel de la educación en la formación de un nuevo país, de la transmisión de valores a las nuevas generaciones y de la creación de capital humano adecuado a las nuevas necesidades del mundo de hoy. Algunas de sus publicaciones son Marx y la Revolución de Octubre, en marzo 200 años después, proyecto editorial Medio Pan y un libro, 2018, en Bogotá, Valores políticos modernos en dos personajes ilustrados, Bolívar y Miranda, 200 años después, proyecto editorial Medio Pan y un libro, 2018, Bogotá, y la importancia de la rebelión comunera en Más allá del aula. Experiencias pedagógicas, proyecto editorial de Medio Pan y libro, 2018, Bogotá. Adelante, doctor Hermes. Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. En este momento voy a proyectar una presentación de PowerPoint que me va a apoyar en la presentación de esta ponencia como tal. Pues el tema que nos convoca hoy es hablar de Bolívar, América y el término de las relaciones internacionales. No sé si todos estén viendo la presentación. Sí, sí, ya nada más se podría extender, maestro, la diapositiva con presentación. Sí, entonces un momento para ver si la puedo extender. Permítanme un momento. Bueno, mientras voy haciendo este proceso, voy haciendo pues lectura de la ponencia. Bueno, Claro. no sé si la están viendo, si está completa o no. Todavía no. Nuevamente a ver si la pongo otra vez. Sí. Ahora sí se ve completa. Ya, listo. Ya quedó. Bueno, el tema básico de esta ponencia pues es hacer más que una revisión, es como una especie de sinopsis de cómo ha sido este tránsito de la construcción de las relaciones internacionales de América Latina con Estados Unidos, tomando como referente de esto a Simón Bolívar, pues un personaje que para el entendimiento de muchos pues es un personaje clave en la construcción de una idea de América Latina. Digamos que esto es de vieja data, la construcción de un proyecto, digamos, de modernización política en todo el hemisferio occidental es algo muy antiguo y viene desde el siglo XVII. Desde la época, digamos, de la Revolución Inglesa, cuando el rey Carlos I de Inglaterra es, pues, fenestado por Oliver Cromwell, pues desde ahí empieza una discusión sobre cuál era el proyecto que Europa Occidental le iba a apostar, y era el proyecto del crecimiento de la burguesía como clase social, y eso develaba también un cambio en el régimen político. Se quería pasar del absolutismo monárquico a un sistema republicano. Obviamente, pues el señor Carlos I de Inglaterra no estaba de acuerdo pues con esa propuesta de un régimen republicano y pues se opone completamente, y la respuesta pues va a ser la proclamación, digamos, de la República por Cromwell, no, obviamente con una guerra civil de por medio, ¿sí? Triunfa la propuesta de Cromwell
y a este rey pues le pasa factura pues con su ejecución en el siglo XVII. ¿Qué denota esto? Pues el crecimiento del parlamentarismo como una forma de entender la vida política, la división de poderes, fundamental para este proceso, y sobre todo aquí va a verse mucho las ideas de John Locke, que es un filósofo inglés, que habla de que el poder monárquico debe tener una serie de pesos y contrapesos, y que deben existir tres ramas del poder público que ejerzan control sobre el rey. Digamos que esta idea en Inglaterra tomó fuerza y el parlamentarismo ocupó un lugar muy importante en la historia de Inglaterra. Estas ideas inglesas, pues para el siglo XVIII empezaron a tener calado en Estados Unidos, ya que provoca esto la independencia de los Estados Unidos y posteriormente la Revolución Francesa como revoluciones burguesas propias de este siglo. Pero también, sumado a las ideas de Locke, otros enciclopedistas franceses como Voltaire, Rousseau y Montesquieu colaboraron bastante en este proceso de fomentar las ideas liberales, las ideas burguesas y un republicanismo que se debía mantener como una bandera para proclamar la libertad de los pueblos. Las ideas de Locke, Montesquieu las perfecciona y propone pues la división de las tres ramas del poder público que hoy en día conocemos. Este liberalismo político se prende como una mecha revolucionaria en toda Europa y llega hasta las latitudes de América. Y este proyecto que parece ser hecho por la burguesía se convierte en realidad pues para muchos que querían modernizar políticamente sus territorios. Y un personaje que conoció, digamos, de este proceso fue Francisco de Miranda. Miranda conoció las ideas de Locke, de Montesquieu, y conoció, digamos, todo lo que pasó en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, puesto que él participó en ellos. Y él también comenzó a pensar en una idea de una América libre, de una América sin la dominación europea, y pensó en la creación de un proyecto que se iba a llamar Colombia, que era la unión de todos los países de América bajo la égida de la libertad y la independencia. La libertad iba a ser el proyecto y para Miranda era clave unir a América en este proceso. Obviamente Miranda tuvo que enfrentar muchas luchas que al final de todo le costó la prisión y el destierro en Cádiz, donde muere en 1816. Miranda conoció a Simón Bolívar. En un primer momento fueron amigos, pero después fueron opositores los dos. Pero Bolívar continuó, digamos, con con las ideas de Miranda de un proyecto de una gran nación americana, de una América unida que fuera capaz de resistir a todos esos intentos de la Santa Alianza de dominar el continente americano. Un continente libre de las tiranías y del dominio imperial era el objetivo que se debía perseguir. Bolívar fue muy consciente de que esto tenía muchas dificultades y de que lo que había que hacer era buscar una patria libre de cualquier influencia. Él continuó con las ideas de Miranda. Digamos que se podría decir que Bolívar fue el concretor directo de ese proyecto de unidad latinoamericana. El momento clave donde Bolívar va a plantear algunas ideas es, pues desde la Carta de Jamaica se va a plantear como esa idea de una América unida que sea capaz de defenderse y autodefenderse de las potencias imperiales europeas. Simultáneo a este proceso de la independencia de las colonias españolas, la nación estadounidense se estaba ya conformando, estaba dando sus primeros visos, y James Monroe, pues es el presidente de Estados Unidos, que en 1823 proclama su llamada doctrina Monroe, ¿no? Esta doctrina, pues lo que busca básicamente es como responder a un futuro ataque de las potencias europeas sobre el continente, pero sobre todo crear una zona de influencia para los Estados Unidos, donde América pues fuera un solo territorio que fuera defendido por Estados Unidos frente a los posibles ataques de una potencia imperial. Y ahí está el lema de James Monroe, que es América para los americanos, pues que puede ser interpretado de muchas formas. Digamos que durante el siglo XIX, las relaciones de América con Estados Unidos pues siempre tuvieron, digamos, algunos visos de intervencionismo, ¿sí? El conflicto con México fue un claro ejemplo de ello, y las pretensiones que tenía Estados Unidos con las Antillas, con Cuba, Puerto Rico y sobre todo con las Filipinas son el claro ejemplo
lo que decía un expositor el día de ayer sobre el tema del destino manifiesto, ¿sí? Entonces, digamos que esto se va a ver claramente reflejado, ya finalizando el siglo XX, con con el aparecimiento, digamos, de la política del garrote, ¿sí? En cabeza del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Eh, Panamá se convierte en un territorio muy interesante para Estados Unidos, puesto que es la posibilidad de crear un canal interoceánico que comunicara tanto el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y eso hizo pensar que Estados Unidos tenía un momento propicio para lograr la aplicación de su teoría del destino manifiesto, de que era la nación llamada por el mundo a poner el orden, y que por tal razón este era un momento propicio para ello. Theodore Roosevelt aplica, digamos, este discurso a rajatabla e interviene en Panamá, y pues obviamente con las consecuencias que tiene esto para Colombia. Entonces, este intervencionismo militar, que va a ser una característica de Estados Unidos durante mucho tiempo, va a ser replanteado en cierta forma hacia los años 30, puesto que ya Estados Unidos está en una dinámica más mundial, y es en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Frente a esa rajatabla teoría del garrote, viene una propuesta de Franklin Delano Roosevelt, y es el New Deal, ¿sí? Y la política del buen vecino, que lo que busca es ganarse aliados en el continente americano más que enemigos. Aunque obviamente si uno mira pues detalladamente se va a dar cuenta que es un reencauche de la misma doctrina Monroe y de la doctrina del destino manifiesto, pero más es una visión de colaboracionismo, de que los países de América Latina están en la función de colaborarse mutuamente, y de que se debe emprender la reconstrucción de todo el continente, crear empleo, obras públicas y una política de gasto y sanidad adecuada para el territorio. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza el tema de la Guerra Fría y el reordenamiento del mundo. Y se crean una serie de organismos que van a ser, digamos, la panacea para Estados Unidos. Por ejemplo, la ONU va a ser un organismo donde Estados Unidos va a mostrar el talante de potencia que tiene, y cómo el Consejo de Seguridad de la ONU va a ser parte para reorganizar ese orden mundial como lo quiere Estados Unidos. Empieza la Guerra Fría, y las relaciones con América Latina ya no se ven desde el colaboracionismo, sino del claro intervencionismo, y de saber quién es aliado y quién es enemigo. Harry Truman comienza también con esa idea de intervención, y considera que los países que apoyan a Estados Unidos son amigos y los que no son enemigos, así claramente. Víspera de lo que posteriormente va a pasar con la Revolución Cubana en 1959, que es tener al frente de Estados Unidos un país que va a atacar a la seguridad de Estados Unidos. Y en 1961 pues sube John Kennedy a la presidencia de Estados Unidos, 5 minutos, maestro. dándose cuenta del tema de la Alianza para el Progreso, pues considera que es vital construir un nuevo enfoque para América Latina, pero dentro del marco de la Guerra Fría. En este contexto se desarrolla el tema del panamericanismo, ¿sí? Que es totalmente distinto y opuesto a la idea de integración que Simón Bolívar proponía. Simón Bolívar proponía un pacto de seguridad entre las naciones donde se respetara la independencia de cada país. En cambio, el panamericanismo lo que busca es organizar el poder de la región en cabeza de Estados Unidos. Y el organismo claro de esto ha sido siempre la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y ya en la Guerra Fría, pues entonces empezamos a ver los efectos de esa política del garrote que vuelve otra vez a la región, y empieza a planearse toda una estrategia para contener a los enemigos del capitalismo, y la Operación Cóndor va a ser un claro ejemplo de ello, donde las dictaduras militares van a estar a flor del día, y la represión que se va a vivir en la zona va a ser tremendamente bárbara. Ya para los años 80 estamos viendo la emergencia del neoliberalismo, la política de Ronald Reagan para crear, digamos, una zona común libre para el comercio y pues para los intereses, obviamente, de Estados Unidos. Y ya en los 90, pues con la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, pues se empieza otra vez a hablar de la teoría de la interdependencia, que en algún momento parece ser que planteó Roosevelt, de que todos somos vecinos y que tenemos que construir unos lazos y una solidaridad entre todos nosotros.
La pregunta que nos hacemos hoy en día frente a todas estas dinámicas es hacia dónde van las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Hacia construir bloques regionales autónomos e independientes, hacia el mundo bajo la égida de una sola potencia, o hacia un mundo multipolar. Esa pregunta queda pendiente para el análisis de muchas y muchas personas. Pues con esto termino mi presentación. Solo que quería, para terminar, hacer, digamos, lectura de dos apartes de lo que pensaban en su momento, por ejemplo, James Monroe, y de lo que pensaba, por ejemplo, Theodore Roosevelt, para que ustedes lo analicen. Esto fue dicho por el presidente James Monroe, quiero que lo tenga presente, dice: debemos por consiguiente al candor y a las amistables relaciones entre Estados Unidos y esas potencias declarar que consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como un peligro para nuestra paz y seguridad. Con las colonias de dependencia existentes de potencias europeas no hemos interferido y no interferiremos, pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen y cuya independencia hemos reconocido con gran consideración y sobre justos principios, no podríamos ver cualquier interposición para el propósito de oprimirlos o de controlar en cualquier manera sus destinos por cualquier potencia europea, en ninguna otra luz que como una manifestación de nuestra disposición amistosa o no amistosa hacia los Estados Unidos. Esto lo dijo pues James Monroe en su momento. Y el colorario de la doctrina de Roosevelt dice lo siguiente: si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y en el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe, basada en la frase América para los americanos, puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia e impotencia, de ejercer un poder de policía internacional. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, hay que entender que Estados Unidos siempre se ha puesto como el garante de mantener la independencia de los Estados americanos bajo un pretexto de poder intervenir en sus asuntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Hermes. A continuación vamos a escuchar las palabras de el maestro Jorge Viaña de Bolivia con la ponencia Doctrina Monroe, Cambios Estructurales y Desafíos Imperiales Actuales. Maestro Jorge Viaña, ¿está por ahí? Me parece que sí. Bueno. A ver. Maestro Jorge Viaña. Disculpa, doctor Sosa, ¿tú tienes para leer la introducción para presentar al maestro Viaña? No, me parece que no. Yo no tengo ese dato a la mano. No sé si usted, doctor, lo tiene por ahí. Sí, permíteme y ya presento al maestro. Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, gracias, maestro Viaña, por tu compañía. Te presento al público que nos acompaña. El maestro Jorge Viaña de Bolivia es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, economista de la UMSA, La Paz, Bolivia, exdirector del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, exdirector del Instituto de Capacitación Democrática, coordinador del Diplomado Disputa y Construcción del Estado en Latinoamérica de la EGPP 2022, quizá ya ahorita nos aclara las siglas, qué pena, coordinador del Diplomado El Capital, la actualidad de Marx y otros posgrados, catedrático de posgrado del CIDES UNSA en la Academia Diplomática Universidad Autónoma Tomás Frías Potosí,
y Sociología de la Universidad Católica Bolivariana. La UAGRM de Santa Cruz, Universidad de Temuco, Chile, Universidad Indígena Aymara, Universidad Indígena Quechua, Convenio Andrés Bello, y en pregrado de la UPEA de la UNSA en Economía y Filosofía. Es autor de varios libros, el artículo sobre temáticas de economía política, sociología política, marxismo, indianismo, descolonización, Estado plurinacional, interculturalidad. Miembro del Grupo sobre Estado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sus últimos libros son La Contrarrevolución de Noviembre y La Ineficacia de la Revolución en Estados Alterados, Reconfiguraciones Estatales, Luchas Políticas y Crisis Orgánica en Tiempos de Pandemia. Entonces, maestro Viaña, bienvenido, te escuchamos. Gracias, doctor Sosa. Muchas gracias, doctor Josman. Maestro Viaña, me parece que estaba, pero ya no está, salió. Vamos a tratar de esperar un poquito más, a ver si... Ya está. Mil disculpas, no sé qué pasó, como siempre, la tecnología nos juega malas pasadas. ¿Me escuchan? Claro que sí, bienvenido, maestro. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Adelante. ¿Ya empiezo? Sí, maestro, adelante. Sí, Jorge. Ya. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer mucho a todos los organizadores. Bueno, mi exposición va a girar alrededor de una preocupación que me parece muy importante, que es tratar de entrar a una espesura más profunda de la evolución, los cambios estructurales y desafíos imperiales actuales que parten de la doctrina Monroe. Pero a mí me parece que en realidad muchas cosas que decimos doctrina Monroe en absoluto ya es doctrina Monroe. Y voy a tratar de demostrar eso, pero además voy a tratar de demostrar que, a ver, depende de varias cuestiones el desarrollo real de las tendencias imperiales, ¿no? Para poder entender, por ejemplo, solo mencionaré los 8 últimos golpes que han habido en Latinoamérica, el de 2002 en Venezuela, 2 golpes en Haití, que han sido el 91 y el 2004, bueno, digamos el de Honduras del 2009, en Paraguay el 2012, que fue una destitución, pero claramente, bueno, eso es lo que hay que tratar de entender. Y finalmente Brasil, Bolivia, Brasil también una destitución 2016 y Bolivia el golpe del 2019. Yo sostengo que estos 8 golpes no se pueden entender con el planteamiento general abstracto de la idea de doctrina Monroe, sino que hay que entender por lo menos, y muchas otras cosas, digamos, las tendencias imperiales actuales en la guerra con Ucrania o todo el proceso de invasiones que han habido a Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Eso voy a tratar de demostrar en función a tres variables. Una cosa son las doctrinas, que voy a tratar de describirlas en el breve tiempo que tengo. Yo he diferenciado unas 5 que no son, digamos, es algo arbitrario en el buen sentido de la palabra. Se puede tipologizar 6, 7, 8 o 4 y a veces solo una, se dice Monroe. Pero creo que eso también es un error. Entonces, a ver, yo he tipologizado, incluso tratando de tomar en cuenta lo que dicen algunos colegas y compañeros, 5 que hay que entender, discutir sus condiciones. Y ese es el tema clave. No se puede entender las doctrinas, menos la Monroe o menos las que voy a citar después, sin, digamos, ciertas configuraciones estatales que, por ejemplo, son los tratados también. Tratados que hacen los norteamericanos o las potencias imperiales o los países sometidos a esas, digamos, potencias imperiales. Pero en realidad las doctrinas y los tratados están en realidad totalmente condicionados a los hechos reales, a las correlaciones de fuerzas,
Pero en este caso, como estamos hablando de las tendencias imperiales expansivas norteamericanas, en realidad a las anexiones, a las guerras, a las invasiones y a los genocidios que organizan los países imperiales, ¿no? Desde 1700 hasta ahora, con una diferencia cualitativa enorme en correlación de fuerzas y tipo de organización del despojo y las tendencias imperiales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de demostrar? Que en realidad, los hechos reales, las correlaciones de fuerzas, es lo importante, ¿ya? Y voy a dar un solo ejemplo paradigmático y después voy a hacer una descripción de lo que yo considero estas 5 doctrinas que hay que más o menos manejar para entender lo que está pasando ahorita. Yo creo que por eso nos cuesta mucho entender estos 8 golpes de los últimos 20, 30 años o más, en sus especificidades, en su profundidad, en su textura y en cómo revertirlos, cómo organizarnos, cómo plantear la confrontación con los imperialismos, etc. Bueno, dicho esto, voy a empezar describiendo, estas 5 doctrinas, sus condiciones y este tema clave de cómo empiezan también a contradecirse entre tratados, doctrinas, etc. El primer elemento central es que yo considero que hay una gradual construcción de la doctrina Monroe, desde 1787 hasta 1801, donde se va planteando la particularidad norteamericana, etcétera. Pero, recién se lanza en 1823, como por eso estamos haciendo el seminario 100 años después, la idea de América para los americanos, ¿no? Ahora, incluso ahí había una cuestión de una resistencia interna muy grande, porque Norteamérica no era una gran potencia europea ni nada parecido. Y ahí hay un problema de lo nominal, lo enunciativo, que voy a tratar de demostrar que en realidad era imposible eso, o sea, era imposible la doctrina Monroe, es decir, solo, digamos, estaba planteado el dilema. Entonces, de 1823 que se lanza, yo diferenciaría una segunda etapa ya ahí, digamos, pero en 1803, en esa primera etapa, tienes la compra de Luisiana, ¿no? A los españoles, que es muy importante, son 13 estados actuales de Norteamérica, o sea, compran Luisiana, y la gradual ocupación en 1818, etcétera, de Oregón, de Dakota, del norte. Hay un tema muy importante que lo voy a precisar, lo que es Oregón, Montana, Washington, Idaho, etcétera. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque desde esta primera etapa es solamente enunciativa, ¿no? Nominal enunciativa, es imposible cumplir lo que quieren hacer. O sea, no es ni siquiera, digamos que en los términos de la profesora Patricia Méndez sería defensivo, pero defensivo incluso solo enunciativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En una segunda etapa, digamos, podríamos decir, hay una evolución hasta 1840 de la doctrina Monroe, de la idea del destino manifiesto, pero es porque además se da todo un proceso de construcción de una especie de posición política popular, pero además religiosa, muy profunda, ¿no? O sea, es una especie de ideal de justicia y libertad, en realidad imperialista, pero disfrazada de justicia y libertad, y además muy popular, es la religión norteamericana eso, ¿no? Esa tendencia imperial. Y esto es muy importante porque ahí sí empieza a haber una cuestión muy interesante, digamos, de avanzar hacia ciertos otros aspectos enunciativos y defensivos de la doctrina Monroe, que realmente en el tercer momento, yo diría, ahora, en ese segundo momento, ¿qué pasa? Sí hay posibilidades de ir concretando cosas. Por ejemplo, en 1845, la anexión de Texas, ¿no? Como un paradigma de la doctrina Monroe. En 1846 a 1848, Norteamérica invade a México y anexa la mitad del territorio mexicano, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y por lo tanto, digamos, lo que ahorita serían los estados de Nevada, California, Arizona, Utah, se dice, Nuevo México, etcétera. Y por lo tanto, se consolida la expansión desde el Atlántico hasta el Pacífico. O sea,
en realidad, en esa segunda etapa es que realmente la doctrina Monroe empieza a volverse, digamos, de defensiva a ofensiva y a poderse materializar. Ya no es nominal, ya no es enunciativa. Pero incluso así no es una potencia europea como España, Inglaterra, etc. Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? Pero ya es muy agresiva la doctrina Monroe. En esa segunda etapa yo pondría en 1854 los primeros bombardeos e invasiones a Centroamérica, ¿no? Pero ahí hace aguas la doctrina Monroe, porque si América para los americanos, entonces ¿por qué estamos bombardeando San Juan de Nicaragua y El Salvador, Honduras, ¿no? O sea, y al invadir Honduras reinstauran la esclavitud. O sea, la doctrina Monroe no podía justificar eso, el que tú invadas Honduras y reinstaures la esclavitud, bombardees El Salvador, invadas Nicaragua, que eso se da en 1856, 57. Y la doctrina Monroe no podía ser el techo de eso, porque América para los americanos no te justificaba las invasiones, genocidios de América, pues, o sea, parecía una posición antiimperial, ¿no? Ese era su disfraz. Entonces, hay un tema muy interesante, digamos, una primera etapa de la doctrina Monroe, una segunda etapa de la doctrina Monroe y el tema clave es la guerra civil de 1861-1865, ¿no? Digamos, es decir, hay todo un proceso en el que, digamos, la guerra civil es la única que les permite, aboliendo la esclavitud, plantearse ciertos otros dilemas, ¿no? Ahora, ahí voy a incorporar la cuestión de los tratados, ¿no? Para mostrar esta contradicción. No es tan fácil hablar de doctrina Monroe, etcétera, porque, a ver, el tratado Clayton-Bulwer de 1848, en realidad era una, digamos, era una demagogia flagrante que contradecía la doctrina Monroe, porque es un tratado que hacen con los ingleses para que, digamos, el istmo centroamericano, digamos, una neutralidad entre Estados Unidos e Inglaterra como gran potencia y Estados Unidos emergiendo, para que, digamos, ninguno de los dos, ni Inglaterra ni Estados Unidos, o el Imperio Británico, vamos a decir, podía construir ningún tipo de canal, y además solo se podía hacer en esa época por Nicaragua, ¿no? Que habían controlado los norteamericanos. Entonces, en realidad eso era una flagrante contradicción con su doctrina Monroe, porque estaban teniendo neutralidad benévola con el Imperio Británico, ¿no ve? 1848, pero es el tratado Clayton-Bulwer. Pero lo interesante es que el tratado de 1902, que es después de la guerra imperialista, digamos, contra España, el tratado Hay-Ponzofote, en realidad anula el tratado este tratado Clayton-Bulwer y se deshacen, digamos, de ese compromiso con el Imperio Británico, y ahí es, bueno, que, digamos, Filipinas acaba dentro, digamos, de las anexiones del Imperio, Puerto Rico, Guam, y ahí es donde prepara la separación de Panamá para hacer el istmo, ¿no? De Panamá, es decir, el tratado. Entonces, el tratado, digamos, Clayton-Bulwer, lo que hace es en realidad ser anulado por el tratado Hay-Ponzofote, pero porque el imperio ya había adquirido la capacidad de neutralizar a los otros imperios y hacer por su cuenta, digamos, partiendo Panamá de Colombia, o sea, haciendo la guerra secesionista y hacer el canal de Panamá por ahí. Entonces, este es el tema de fondo, es decir, las doctrinas y los tratados expresan estos hechos reales, correlaciones de fuerzas, anexiones, guerras, invasiones y genocidios. Y un tema muy importante que no se toma en cuenta en los análisis de geopolítica es que en realidad la primera etapa de la doctrina Monroe y la segunda etapa, que yo digo que es de 1803 incluso hasta la guerra civil, en realidad lo fundamental es el exterminio de los indígenas y la esclavitud. O sea, a ver, el exterminio de los indígenas se inicia en 5 minutos, maestro. Ya, muchas gracias. En 1637, hasta la última fase de exterminio de 1830-1837, ¿no? Pero ahí sigue otra guerra de exterminio de 1862, lo que han llamado las guerras apaches, los norteamericanos imperialistas, las guerras navajas,
y en 1865 las masacres de los Chayanes y de los Sioux. O sea, luego ya tenemos ahí como 100 años de exterminio de los indígenas, pero eso no expresa la doctrina Monroe, pero esa es la base de la doctrina Monroe, ¿no? Y 1876, imagínense, la Segunda Guerra de los Sioux, y 1886, la rendición de los apaches. O sea, casi 200 años de exterminio indígena, pero además la esclavitud como eje central de toda la expansión imperial hasta 1865. Entonces, eso es lo que hay que analizar, la correlación de fuerzas, los genocidios, pero en un sentido específico, a los Sioux, ¿dónde? ¿En qué momento? Que acabo de dar las fechas. Bueno, no me va a alcanzar el tiempo, estoy a 13 minutos, voy a quedar describiendo lo siguiente. A ver, hasta ahí tú tienes una doctrina Monroe que en realidad hay muchas cosas que hacen aguas y que no explica, porque muchas cosas, incluso he mostrado que los tratados contradecían la doctrina Monroe. Bueno, y de ahí surge, digamos, lo que yo llamaría la transformación de la doctrina Monroe en la doctrina Seward-Thayer. La doctrina Seward-Thayer es muy importante porque en ese momento, esta transformación, ¿sí? Digamos, de la doctrina Seward-Thayer, es la que permite la compra de Alaska en 1867 a los rusos, la anexión de Hawái en 1893 y la guerra imperialista contra España, ¿no? Sin anexión, digamos, de la colonia de Cuba, pero ahí meten la enmienda Platt, que va a ser muy importante para después, digamos, aplicar la misma lógica después de este tratado Hay-Ponzofote para la secesión de Panamá, de Colombia, y que esté bajo el orden imperial, ¿no? Y hacer ahí el canal, que era fundamental. Ya era un gran imperio de un mar al otro, pero necesitaban el canal. Bueno, entonces eso es muy importante. La doctrina Seward-Thayer fue muy importante y hay que ver su especificidad de correlación de fuerzas, de estructuras, etc. Posterior a la guerra civil de 1865, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Bueno, después, como ya no tengo tiempo, tengo un minuto, voy a decir brevemente la transformación de la doctrina Monroe en la doctrina Roosevelt, que algunos han hecho mención, pero es sumamente importante porque ahí viene la invasión a República Dominicana en el 2000, en 1904, la invasión a Cuba en 1906, la invasión a Panamá en 1910 para quedarse hasta 1920 y han habido 20 invasiones, han habido 4 invasiones a Panamá, la última en 1985, y eso no lo explica la tradicional doctrina Monroe. Esa es una mezcla muy compleja de un imperio que ya es otra cosa y que además la doctrina Seward-Thayer lo transforma y la doctrina Roosevelt le da otro sentido. Bueno, pero ahí también está la invasión a Nicaragua en 1910 y se mantienen hasta 1933, el bombardeo y la ocupación de Veracruz en México en 1914, la invasión a Haití, que era un protectorado, en 1915 y se mantienen hasta 1934. Eso no es doctrina Monroe, eso es otra cosa. Ese es el imperio controlando totalmente Centroamérica y Sudamérica, sin ninguna relación con el tema imperial. O sea, América para los americanos no explica nada, ni les ayuda a construir legitimidad imperial. Está las invasiones a la República Dominicana en 1916 y su presencia hasta 1924. Está la invasión a Honduras en 1924. Está la invasión a Panamá en 1925. Están los bombardeos a Nicaragua por tercera o quinta vez, ya ni sé, en 1927. Esta vez bombardean Ocotal, porque es la zona de los lagos donde están preparando la posibilidad de hacer el canal si no lo logran hacer en Panamá. Entonces, hay que leer pues eso. O sea, la doctrina Monroe no dice nada si no analizamos esto. Y finalmente voy a entrar a esto, les pido mil disculpas. La Guerra Fría, es decir, la doctrina Roosevelt del Gran Garrote explica más o menos esto, pero hay que hacer una correlación de fuerzas, tratados, genocidios, especificidades de la densidad histórica más profunda. Y eso le da lugar a un quinto momento que sería, digamos así, las doctrinas de la Guerra Fría y las doctrinas Truman y Johnson, ¿no? O sea, eso ya es muy diferente, eso ya es un imperio que realmente, bueno, todo lo que han hecho, todas las invasiones, genocidios que he explicado, les permite entender eso. Bueno, ahí está, incluso en ese momento, en 1954 fue muy importante el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, bueno, el intentar destruir la Revolución Cubana en 1959, etcétera.
Y una última cosa, mil disculpas, me pasó un minuto solo para terminar. Es otra cosa muy diferente incluso de la doctrina Roosevelt, de la doctrina Monroe, de la doctrina Seward-Tyler, que lo he explicado, de la doctrina Truman-Johnson. Lo que hemos vivido, por ejemplo, a ver, la Guerra Fría desde el 45 con Truman, pero cambia radicalmente la doctrina Truman en los años 60 en la Guerra Fría más intensa que la doctrina Johnson. Y finalmente, lo que estamos viviendo ahora, creo que ni siquiera se puede explicar con la doctrina ni Truman ni Johnson, que lo que han llamado los geopolíticos es una especie, una sexta ya, de una doctrina de guerras preventivas, una doctrina de agresión positiva. Es decir, las doctrinas Wolfowitz, las doctrinas de golpe híbrido, que son las que explican, digamos, la supuesta guerra contra el terrorismo, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán y lo que está pasando incluso ahora en Ucrania. Yo solo quiero acabar diciendo eso, o sea, no entramos a la densidad histórica que articule los hechos, las correlaciones de fuerzas, las necesidades imperiales interconectadas de ellas, las anexiones, guerras, invasiones y genocidios, y entonces solo decimos doctrina Monroe. No, por lo menos hay estas 5 doctrinas que incluso son contradictorias entre sí. Hay tratados que contradicen las doctrinas, pero es porque no tienen la fuerza. No puede imponerse, es solo nominal, enunciativo. Y va cambiando ese proceso en función a los genocidios, el asesinato y el genocidio Chayén, Sioux, indígena, etcétera. Después los genocidios en Centroamérica y en Sudamérica y la esclavitud como un eje central. Además, eso es muy importante porque nos ha ido ahorita a construir una concepción geopolítica descolonizadora o decolonial también, porque no es solo un problema de hablar del imperialismo que es malo, bueno, sino entender su densidad, su forma específica de actuación. ¿Qué va a hacer ahora en Ucrania? Bueno, les pido mil disculpas, he tratado de describir eso. Hay por lo menos 5 doctrinas que son contradictorias, tensas entre sí, complejas, hay que leer los tratados, solo he mencionado 2 yo para mostrar esa contradicción, y todo el proceso estatal de la construcción imperial, y sobre todo los hechos reales, las correlaciones de fuerzas, las anexiones, las guerras y los genocidios como base de esas contradicciones y tensiones en el campo superestructural imperial. Muchas gracias y disculpen si me he alargado demasiado. Muchas gracias, maestro Jorge Viañe. Ay, no sé, ahora creo que... Vamos a continuar con la última ponencia, que es sobre Doctrina Monroe o a la fuerza avasallante bajo apariencia de confraternidad panamericana, a cargo del maestro José Antonio Delgado, espero que esté por ahí, de la República Bolivariana de Venezuela. El maestro José Antonio es profesor en la especialidad de Geografía e Historia, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Por ahí Sí, alguien tiene su micrófono abierto, por favor, me parece ay, que Pedro, es... sí, disculpe. Sí, muchas gracias. Bueno, decía que el maestro José Antonio Delgado tiene estudios de maestría en Historia de América Contemporánea en la Universidad Central de Venezuela, coordinador de Educación e Investigación del Museo Casa Natal General Ezequiel Zamora Cúa, del Estado de Miranda, director del Liceo Nacional de Adultos Ocumare del TUI. Dentro de sus producciones recientes o destacadas tiene una interpretación de la independencia venezolana desde la mirada marxista, a 80 años de hacia la democracia. Centro Nacional de Historia, revista Nuestro Sur, año número 10, número 17, de enero a junio de 2022. También Historia, Modernidad y Americanidad en el Pensamiento de Immanuel Wallerstein, de la revista Tierra Firme, revista de Historia y Ciencias Sociales, número 117, Caracas. Enero-junio de 2020, y otro trabajo más es Apetencias del Águila, pretensiones anexionistas de Estados Unidos hacia Cuba y México, del año 1795 a 1854. Publicada en la revista Tierra Firme, revista de Historia y Ciencias Sociales, número 116, en Caracas, enero-junio 2019. Maestro José Antonio, no sé si por ahí se encuentra listo. Sí, gracias, profesor. ¿Se escucha mi voz? Sí, lo escuchamos.
Oye, gracias, de verdad, agradecido. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo inicio mi ponencia de la siguiente manera, ¿no? Muchos autores han caracterizado la doctrina Monroe como un dogma ideológico condicionado a los factores domésticos de Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, esta doctrina la enmarcamos a partir de la cuestión suramericana y el mito que muchos autores como Manfred Kosok denominan el mito de la Santa Alianza al mito de Monroe. Y esto parte de los antecedentes inmediatos que tiene esta doctrina a través de la ley de no transferencia durante el mandato de James Madison en 1811, que coincidió con la rebelión de las colonias españolas contra España. Esta doctrina planteaba que cualquier cambio de propiedad que hiciera pasar parte de las colonias a manos de potencias extranjeras era considerado por Estados Unidos como una amenaza a su seguridad. Paralelamente, eso continuó con los preparativos para el avance político y militar contra las Floridas, y en la consideración que se hizo de estas tres doctrinas, incluyendo el destino manifiesto, que ellos la consideran como una base del derecho natural y providencial para la promoción y protección del proyecto expansionista estadounidense. A este derecho natural siguió el derecho de seguridad proclamado por Hamilton, que justificaba el expansionismo, pero concretamente ya la doctrina se hace más visible en la controversia que tiene Estados Unidos con Rusia a partir de la jurisdicción de aguas en la costa del Pacífico, en donde Estados Unidos, a través de la declaración de John Quincy Adams, le responde a la pretensión rusa de que prohibía la navegación extranjera a menos de 100 millas del litoral en reclamación, y Adams le responde de que ya el territorio americano no es susceptible a nueva colonización por parte de Europa. Y esto quedó plasmado en el discurso presidencial de James Monroe en 1823. Posteriormente, Estados Unidos, y con su doctrina, miró hacia el sur del continente cuando ya las colonias americanas estaban poniendo punto final, o hispanoamericanas, perdón, estaban poniendo punto final a la guerra de independencia que las enfrentaba España, y Estados Unidos asume que todo ese territorio formaba parte de la esfera de influencia estadounidense y que no se quedaría de brazos cruzados mientras las potencias europeas intervinieran dentro de esta esfera. Hay una política también de neutralidad e indiferencia hacia aquellas posesiones coloniales que permanecían bajo dominio europeo. Y sin embargo, esto también tiene sus costuras. Al final, Estados Unidos termina apoyando a España, y eso lo vemos con la contradicción o el intercambio epistolar que tuvo Simón Bolívar con John Batista Irving a partir de 1818, pero ya eso es otro tema. También está el tema de la Santa Alianza, que al parecer también es un mito, en el sentido de que Europa, y en este caso las monarquías europeas, no tenían ni la capacidad militar, ni tenían el propósito abierto de apoyar a España en la recuperación de estos territorios, y que más bien Manfred Kosok dice que es un mito creado desde Estados Unidos a partir de las conversaciones que tuvo su gobierno con el Imperio Ruso, para que convenciera a España de no proseguir la guerra y firmar un tratado de paz con los nacientes estados hispanoamericanos, ¿no? Sin embargo, aquí entra la figura del canciller Canning, que tenía también el propósito de repartirse el botín suramericano con Estados Unidos. Sin embargo, Monroe prácticamente con su doctrina, o el gobierno de Estados Unidos, deja por fuera también al Imperio Británico y decide adueñarse de lo que posteriormente fue su patio trasero. Continuamos entonces con la cuestión de que Estados Unidos desarrolló una codicia territorial, y esa codicia se mantuvo con la expansión hacia el Pacífico, con los despojos que empezó a establecer Estados Unidos hacia España, que fue prácticamente la primera víctima de estas apetencias territoriales, con el tratado Adams-Onís, donde España le cede la Florida bajo la presión militar, vamos a decirlo así, porque previa amenaza que le ofreció Estados Unidos a España si no le cedía los territorios de la Florida.
Estas pretensiones avanzan hacia el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde Estados Unidos se opuso a la alianza militar de los países latinoamericanos, porque Estados Unidos estaba interesado más en establecer los tratados comerciales y de navegación con cada una de estas repúblicas, y prácticamente a partir de allí viene un proceso de la balcanización y del debilitamiento que caracterizó a los pueblos latinoamericanos y a los estados latinoamericanos a partir del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, porque Estados Unidos, bueno, intervino de la manera de que no estaba a favor de las alianzas militares y que propició a través de sus embajadores lo que llaman los tratados de navegación y libre comercio. Prácticamente hasta ahí fue el interés que Estados Unidos demostró con su asistencia y participación en el Congreso Anfictiónico de Panamá. De tal manera que lo que denominamos posteriormente el bolivarismo o bolivarianismo hispanoamericanismo versus el monroísmo panamericanismo, quedó supeditado a las decisiones, en este caso a los intereses de Estados Unidos, y que las clases rectoras de las nuevas repúblicas no supieron entender o no comprendieron el significado geopolítico de lo que significaba ese Congreso Anfictiónico de Panamá. Ahí también, por supuesto, en ese Congreso de Panamá, Estados Unidos se opone tercamente a la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero con especial interés en la primera de las islas. Tenemos también, por supuesto, la herencia balcanizadora que se profundizó. Estados Unidos definitivamente empezó a demostrar sus ambiciones territoriales hacia Texas, hacia México, como ya lo mencionaron algunos de los compañeros y profesores que me antecedieron. Y Estados Unidos, particularmente en el caso de Cuba, siguió utilizando una cautelosa diplomacia que evitó de cualquier modo la cesión de Cuba a Colombia, en este caso a la Gran República de Colombia, a México, que era otra de las potencias del momento, o a alguna potencia europea. Aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo, Mr. Forsyth, que era el ministro norteamericano en Madrid, se dirigió al secretario de Estado Adams en los siguientes términos: he manifestado que la isla de Cuba sería una adquisición muy importante para cualquier nación, pero que el interés de Estados Unidos exigía, ya que no había probabilidad de pasarse a ser propiedad suya, que perteneciera a España, que como posesión inglesa nos infringiría una injuria y como posesión colombiana o mexicana podía ser menos que perniciosa. Es decir, coincide por supuesto con las teorías de Jefferson de que sería la adquisición a nuestro sistema de Estado, coincide con la teoría de la fruta madura de Adams también, pero que a partir de este tiempo, hasta 1872, aproximadamente 73, Estados Unidos insistía en la adquisición de Cuba. Y por eso, en el caso de mi exposición, de mi trabajo, yo considero, o se considera, mejor dicho, que Cuba ha sido el centro como geográfico y neurálgico de la doctrina Monroe, porque Estados Unidos nunca ha olvidado a Cuba, nunca ha olvidado esas pretensiones y que se han proyectado hasta en la actualidad. Creemos que el problema o el conflicto de Cuba con Estados Unidos no es un problema de si es socialismo o si es capitalismo, si es democracia o si es dictadura, sino que es un problema de anexionismo o independencia, y que los cubanos han sabido mantener la firmeza desde el punto de vista de la defensa de su soberanía. Los españoles, por supuesto, se daban cuenta de esta situación, se daban cuenta de esas apetencias territoriales y la codicia que tenía Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, y eso quedó demostrado en los debates de la Asamblea Nacional Española en 1872, 1873. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo donde Estanislao Suárez Inclán respondía al señor Labra, que parece que le daba la razón a los Estados Unidos, y entonces Suárez Inclán, en un debate y un discurso bastante radical, señala lo siguiente, cito: dice el señor Labra, es que hoy los Estados Unidos no siguen esa política, es verdad, han cambiado de medios, de procedimiento, pero no de sistema, no de propósito, no de miras. ¿Qué son las mismas? Hoy no piden abiertamente la anexión o la compra de Cuba, cierto. Lo que piden ahora es
es la que, ya que no leo bien. Ok. La corriente actualmente es de independencia cubana y el gobierno de Estados Unidos favorece abiertamente esta tendencia. Es decir, ya estamos hablando de que los procesos de independencia de Cuba y que ya Estados Unidos estaba metiendo sus manos para lograr la independencia cubana y posteriormente apoderarse de la isla. En todo caso, sigo con que después la doctrina Monroe se transformó evidentemente de esa doctrina defensiva a una doctrina ofensiva que puso en peligro y que pone en peligro en la actualidad la independencia latinoamericana, porque evidentemente Estados Unidos se aprovechó de esa balcanización que se dio a partir de los procesos de independencia latinoamericanos, después con el panamericanismo, y se aprovechó precisamente para el común debilitamiento de estos estados hasta la actualidad. Pues, de hecho, el ejemplo palpable que tenemos es la característica y la orientación que tiene la actual organización de estados americanos. Y bueno, y 5 minutos, concluir, voy a concluir ya, profesor. Gracias. Para concluir, bueno, tenemos lo siguiente, que la doctrina Monroe determinó los encuentros y desencuentros de la diplomacia interamericana e influyó en la política exterior de Estados Unidos frente a las principales potencias europeas. El monroísmo adolece de ambigüedades, no es una doctrina, dicen algunos autores, porque, por ejemplo, la comparan con cuestiones religiosas, la comparan con cuestiones filosóficas y que más bien la asemejan a una doctrina de guerra, a una doctrina de agresión, que de los aspectos epistemológicos de lo que significa una doctrina en sí misma, ¿no? Y bueno, y que también adolece de contrariedades porque, por ejemplo, cuando Francia bombardeó México, la doctrina Monroe no apareció por ningún lado. Cuando Inglaterra quiso o inició aquellos preparativos para apoderarse del Esequibo venezolano en la década del 30 del siglo XIX, hasta el posterior laudo arbitral de París de 1899, Estados Unidos más bien lo que hizo fue ponerse del lado de los intereses ingleses y también se olvidó de Mr. Monroe. Y cuando las potencias británica o anglo-germana, y en contubernio con Italia y con los mismos Estados Unidos, decidieron bloquear las costas venezolanas, a pesar de que el presidente Cipriano Castro había solicitado al gobierno de Estados Unidos la invocación de la doctrina. También Estados Unidos se hizo la vista gorda y permitió la agresión naval contra la República de Venezuela durante el conflicto de las costas venezolanas en 1902. Esta ha estado mi intervención y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, maestro Antonio Delgado. Ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas y bueno, queda abierto la sesión para quien guste realizar preguntas, si son dirigidas específicamente para algún ponente en específico, háganlo saber, y si no, también la pueden hacer general. Y vamos viendo quién puede retomar la pregunta. Adelante. ¿Yo podría hacer una pregunta? Claro que sí, doctor Alex Munguía, por favor, adelante. Y bueno, más que pregunta, yo creo que es una reflexión a partir de esta participación que hizo el profesor de Bolivia. En realidad, más allá que asumir la preeminencia de una doctrina o la permanencia del pensamiento de esa doctrina, desde una perspectiva racional, debemos partir, y esto se lo dice alguien que tiene que convivir todos los días con los Estados Unidos, que tiene que compartir luz, agua y programas educativos. La base de la política norteamericana es una racionalidad que parte del principio de esa visión variable, no las teorías como nosotros las percibimos en América Latina, es decir, no desde una perspectiva inamovible,
Para ellos, esa discrecionalidad en la enunciación de sus políticas es lo que enmarca todo el ejercicio político de los Estados Unidos. Es decir, específicamente estoy pensando en este carácter, se me va de hecho el término, pero esta visión variable, hipócrita. Es decir, la asumo cuando me beneficia y la hago a un lado cuando me perjudica. Y sobre esas bases, ese ha sido el funcionamiento de los 200 años o un poco más desde la llegada, inclusive más desde la llegada de estos británicos a la costa este en 1620, y que se les paga con el genocidio a la población que les da de comer, y que de hecho es el mito fundacional del Día de Acción de Gracias. Es decir, todas las acciones políticas de los Estados Unidos, primero como colonias británicas y posteriormente ya emancipados después del proceso de independencia, es esta racionalidad para priorizar sus objetivos, y todo aquello que les haga daño, que los moleste, lo hacen a un lado, y priorizar lo que para sus ojos, para sus intereses, es hacia donde se debe marchar. Específicamente es una visión de la racionalidad discrecional, racionalidad política sumada a una discrecionalidad en sus actos, lo cual los convierte en un verdadero peligro para estados como el resto de América Latina, que asumíamos el compromiso de los tratados internacionales, el compromiso de las reglas del juego, siendo que partíamos de visiones totalmente opuestas. Ellos, fundados sobre esta idea protestante de maximizar beneficios, disminuir costos, esa visión racional de que todos nacemos iguales, y entonces el perdedor es por incapaz de no poder saber las reglas del juego. Y bajo esa idea rapaz, pues es todo el daño, todo lo que ha hecho el funcionamiento de esta política racional norteamericana. Pero nada más era esta reflexión. Muchas gracias, les agradezco infinitamente. Gracias, devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Alex Munguía. Me parece que la maestra Patricia Méndez está pidiendo la palabra. Sí, adelante, maestra Patricia, por favor. Sí, bueno, creo que un poco en consonancia con el profesor Munguía, ¿no? Y por el interés que me despertó esta crítica que hace el profesor Viaña, ¿no? A que efectivamente hay unos altibajos, hay unos contrastes sumamente interesantes entre los planteamientos doctrinarios que ha venido haciendo Estados Unidos a lo largo de su historia y que tienen que estudiarse de manera más densa, revisando los tratados, o sea, revisando todo el armazón jurídico que les posibilita actuar en determinados momentos, con lo cual coincido, ¿no? Y creo que precisamente para eso son estos espacios, para que podamos exponer esos estudios. Sin embargo, los 15 minutos no nos permiten profundizar, ¿no? en esa densidad. El profesor Antonio, por ejemplo, lo estaba haciendo, ¿no? Pero el margen de tiempo es corto. Sin embargo, considero, como el profesor Munguía, que hay un hilo conductual, ¿no? Que lo que nos muestra a nosotros es una simbiosis de planteamientos doctrinarios, ¿no? Entonces, esa simbiosis que se da a lo largo del desarrollo histórico de Estados Unidos y que en determinados contextos va a tener variaciones, ¿no? Se puede alejar o acercar del planteamiento original de Monroe. Al final, digamos, a grosso modo, y quizás es un poco reduccionista verlo así, pero a grosso modo nos refiere a un sistema que funciona de una manera que está orientado efectivamente por una concepción realista de las relaciones internacionales, por un pragmatismo político en el accionar, que de alguna u otra manera a veces no permite que esas doctrinas, digamos, expresen fehacientemente o sean coherentes con lo que va a ser luego el accionar de Estados Unidos, ¿no? El profesor Viaña decía, por ejemplo, en muchísimas aplicaciones, Estados Unidos agrediendo a América, cómo se podía usar el América para los americanos, pero efectivamente se ha usado, ¿no? Y se sigue usando hoy en día, ¿no? Y lo hizo el presidente Trump, y lo hace Kerry lo hizo Kerry en sus alocuciones, y Bolton, y Edwin Abrams, ¿no? Es decir,
que ese pragmatismo, al final, de lo que nos da cuenta es del funcionamiento histórico de un sistema, donde hay una política exterior que está muy bien definida desde hace 200 años, ¿no? Y que se reajusta, ¿no? Que se reajusta dependiendo del contexto histórico, dependiendo del equilibrio de poderes, pero que tiene muy claro cuáles son sus objetivos históricos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, un poco en la sintonía del profesor Viaña, por ejemplo, el tema de las sanciones a Cuba, ¿no? El tema de las sanciones a Venezuela, a Nicaragua, China, Rusia. Estados Unidos está utilizando una ley de 1917, que es la ley de comercio contra el enemigo, ¿no? Y la sigue usando hoy en día, en pleno siglo XXI. O sea, ¿cuál es el enemigo, no? El enemigo ciertamente se redefinió a partir de 2001 y de la doctrina de la guerra preventiva, pero sigue ejerciendo el mismo tipo de actuación guiada por su pragmatismo político, y es defender el interés nacional a como dé lugar y la noción de America First, ¿no? Sí, es América para los americanos son ellos, ¿no? No somos nosotros, no somos los venezolanos, no son los mexicanos, no somos los colombianos, no somos nosotros, ¿no? Los americanos son ellos. Entonces, ese pragmatismo está allí. Y aplaudo yo estos espacios porque escuchar al profesor Viaña, haber escuchado al profesor Munguía el primer día, a la profesora Gómez, al profesor Barbosa, a la profesora de ayer del Día de México, ¿no? A todos y cada uno de los que hemos estado acá en este espacio, permite que uno también complemente el trabajo que ha venido haciendo, se hagan nuevas preguntas, ¿no? Y abra otros campos también que quizás no había visto, precisamente para darle la rigurosidad académica y la sustancia que necesitan estas investigaciones para dar cuenta de que efectivamente la doctrina lamentablemente sigue vigente, ¿no? Y lo decimos desde Venezuela, que imagínense, ¿no? Tenemos 930 sanciones encima de una potencia del norte global contra un país como el nuestro, dependiente de la renta petrolera, en pleno siglo XXI, ¿no? ¿A cuenta de qué? Bueno, sabemos a cuenta de qué. Entonces, nada, no quería dejar pasar eso porque voy a tener que salirme de la sesión, también por razones laborales, pero quería manifestar esto, ¿no? Y agradecerles a todos. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Tenemos dos participaciones más o preguntas del doctor Josman Barbosa y enseguida del maestro Hermes. Adelante, doctor Josman Barbosa. Gracias, doctor Sosa. Gracias a todos los ponentes. Me parece interesante este debate que se genera a partir de esta óptica que nos presenta el maestro Viaña. Yo lo conectaría con algo que decía el profesor, el doctor Munguía, y es precisamente esta racionalidad política, ¿no? Yo creo que hay una racionalidad desde Estados Unidos, desde esta concepción americana anglosajona, que solamente responde a su textualidad, pero al leer nosotros el texto desde afuera se nos hace paradójico y falso, que es lo que expone el maestro Viaña. El maestro Viaña nos dice: ¿cuál América para los americanos cuando bombardean, explotan, exploran y someten al esclavismo a nuevas regiones, permiten y pactan de manera amable con los ingleses? Entonces creo que el profesor Viaña denuncia esta ambivalencia. ¿Cómo entenderla? Creo que el profesor, el doctor Munguía, nos habla precisamente de eso con la racionalidad política, y también que es una racionalidad en términos religiosos, pero también económicos, que se decantan esta racionalidad como un excepcionalismo. Cuando leemos a Gramsci, Americanismo y Fordismo, en el libro 5, él precisamente habla de la conexión entre el emprendimiento de la producción de lo que es Ford y el protestantismo. Es decir, hay una visión de cómo se considera y se configura unas herramientas políticas, doctrinales, religiosas y de raza frente a lo que es el capitalismo y frente a lo que es el lugar donde se desarrolló mucho más marcadamente el capitalismo, luego de ser Inglaterra en su momento quien tenía el relevo
del capitalismo después de haber sido la zona flamenca la que lo tuvo. Y ahí con esto voy a una tercera idea. Enrique José Varona comprendía, por allá hacia 1940-50, cuál era la naturaleza, digamos, de esta preponderancia estadounidense e intentaba ver desde la óptica estadounidense por qué se configura como un poder. Pero también cuando habla en el 2013, por allá en la Cumbre de las Américas 2011, Rafael Correa dice, ellos tienen esa visión, no van a tener otra visión diferente. Ayer Sergei Lavrov, el canciller ruso, dijo lo mismo prácticamente. Es decir, estamos ante una forma de racionalidad que solamente ellos comprenden y parece que el resto del mundo no la entiende. Es decir, de ese talante la concepción de hegemonía tan entronizado que es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos que nos tiene precisamente al borde de una guerra, porque ahí no hay forma de conciliar una racionalidad del discurso. La textualidad de ellos es diferente a la textualidad del resto del mundo. Y con esto termino. Dos preguntas, ojalá y no sé, vaya todavía la maestra Patricia. Dos preguntas que tienen que ver con esto de la formación del capitalismo y para pues todos y todas las que estamos aquí presentes. Si hay esta intención de esta doctrina de generarse como preponderante para América y que ya trasciende América, se vuelve, por ejemplo, la frase de los asesores de Barack Obama en el 2011, un solo planeta, una sola superpotencia, es decir, ya no basta América como un espacio de control, sino que se amplía. Entonces podemos hablar de que vamos a transitar hacia un planeta sin hegemonía y esa hegemonía implicaría que no existe capitalismo. Acordémonos que los trabajos de Rosa Luxemburgo sobre lo que es la parte de monopolios, que el monopolio es una expresión ya de control completa, pero también los trabajos de Lenin sobre imperialismo nos hablan de que hay una inercia hegemónica. ¿Cómo se contrasta esto? Y finalmente otra pregunta interesante frente a lo que nos comentaba la maestra Patricia, ¿es en verdad el progresismo antimonroísta? Muchas gracias. Muy bien, No sé maestra. si Sí, puedo... adelante. Sí, yo creo que de una vez para darle continuidad. Eso. Bueno, con respecto a la primera pregunta, profesor Jofman, la verdad es que no lo sé. La verdad es que creo que es una pregunta que está allí, es una pregunta que, por ejemplo, se hacía el profesor Vladimir esta mañana, ¿no? Y él respondía en función de un escenario, hablaba él de dos escenarios, en el que uno de los más felices era una doctrina Monroe que se volcaba y que era invocada por Europa y por el resto del mundo, es decir, el profesor, hacia los Estados Unidos, ¿no? Un mundo multipolar, donde la hegemonía se diluye. Bueno, no sé qué tan posible es, pero sé que es por lo que batallamos, digamos, ¿no? Los pueblos latinoamericanos y esas potencias emergentes, ¿no? Hablábamos de los BRICS, por ejemplo. Un mundo donde al menos esos múltiples polos de poder puedan generar un equilibrio para evitar que efectivamente haya un solo eje de poder, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, si la puede repetir porque la perdí de vista, se lo agradecería, porque no me quedó claro cuál fue la... Doctor Josman, ¿nos podría Sí, repetir que maestra Patricia, algo también se refería en las ponencias y también en la tuya, sobre cómo juegan estos nuevos movimientos y tendencias, digamos, de lo que se llaman los ciclos progresistas. Pero efectivamente, a partiendo, digamos, del supuesto que yo hago de la hegemonía es una expresión inherente del capitalismo, podemos pensar en verdad que el progresismo es antimonroísta. Gracias. Correcto.
bien, pensándolo bajo esos términos, diría que no podemos hablar, digamos, del progresismo como un bloque homogéneo, ¿no? Aunque haya sido una década, la primera del siglo XXI, donde efectivamente confluyeron gobiernos que por algunas de las características compartidas se denominaron progresistas, ¿no? Creo que hay un planteamiento interesante en esa primera década, que es una visión quizás post-neoliberal, ¿no? La búsqueda de alternativas al neoliberalismo, o al menos alternativas de corte más nacional, de corte soberano, ¿no? Quizás de capitalismos de Estado que superasen la condición de dependencia, ¿no? de esta región. Más no así, no creo que pudiéramos decir que todos esos regímenes progresistas fuesen antimonroístas, ¿no? Y efectivamente, ahora que vemos un retomar de algunos gobiernos progresistas nuevamente en la región, un mapa geopolítico que nuevamente se mueve, ¿no? hacia el progresismo, bueno, creo que vemos más o menos algo similar a lo que ocurrido en la primera década, y es que efectivamente cada uno de estos gobiernos tiene unas orientaciones bastante diferentes, ¿no? Con respecto a los otros, que tienen mucho que ver con sus intereses nacionales, con sus realidades, con sus contextos políticos concretos, ¿no? Y con sus posibilidades también de retar o no ese sistema, ¿no? Ese sistema capitalista, digamos, más allá de la retórica, ¿no? Más allá de lo discursivo. En el que efectivamente en el plano discursivo sí hay una denuncia del monroísmo, pero en el plano fáctico, pues esto no siempre guarda la misma relación y tiene la misma fuerza que tiene en ese plano mediático. Muchas gracias, maestra Patricia. Me parece que logró abarcar las inquietudes del doctor Josman. Adelante, maestro Hermes, por favor, si es tan amable. Gracias. Bueno, más que una pregunta es, pues primero un saludo a los alumnos presentes aquí que me están acompañando en esta actividad. Aquí un saludo especial para Juan, que me colaboró en la ponencia, pero ya se fue Juan Carlos. Bueno, que estaba aquí presente en la reunión. Quiero decir dos cosas. Una primera es que el tiempo es muy corto para poder expresar todo lo que uno quisiera decir en la ponencia, pero quiero hacer énfasis en dos cosas. Uno, Simón Bolívar, cuando pues, hizo su proyecto orientado hacia Latinoamérica y todo eso, veía con preocupación el papel que Estados Unidos iba a desempeñar en la región, y lo advertía desde hace tiempo. En 1829, pues en una carta que envió un ciudadano, le expresaba sus temores sobre el papel que Estados Unidos iba a tener sobre la región, y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente dentro del pensamiento de Simón Bolívar, ¿sí? Por otro lado, aquí los compañeros han hablado del pragmatismo de Estados Unidos, de sus intereses, de lo que ellos quieren, de que a veces no sabemos leer sus intereses de ellos. También es claro que hay que entender cómo ellos usan la diplomacia y cómo usan las relaciones internacionales para sus objetivos, ¿no? Si miramos la historia de los sistemas internacionales, miramos desde el Congreso de Viena, bueno, que en esa época Estados Unidos todavía no era potencia claramente, pero si vemos cómo se ha configurado la Liga de las Naciones, luego cómo se configura la ONU, luego la OEA, vemos cómo Estados Unidos ha intervenido para moldear las relaciones internacionales del planeta a sus intereses. De hecho, la creación de la ONU es un producto, digamos, de los intereses de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, de moldear todo un sistema para el beneficio de ellos, el Consejo de Seguridad de la ONU, que termina siendo la Asamblea de la ONU, quién tiene el poder de veto, quién no lo tiene. Entonces, digamos que todo está diseñado para que Estados Unidos organice su agenda junto con el sistema internacional a su favor. Hoy
una señora en la mañana, no me acuerdo quién es, hablaba del tema del BRICS y explicaba pues que el BRICS se está convirtiendo lentamente en un contrapeso hegemónico hacia Estados Unidos. Obviamente dentro del sistema capitalista, pero es un contrapeso que nos está planteando la idea de si estamos hacia una multipolaridad o una unipolaridad vigente. Ese es un debate que hay que hacer después, pero aquí el tema es evaluar cómo está el tema de las relaciones internacionales, si realmente existen o son una falacia. Y los que hemos leído el texto de Diplomacia de Henry Kissinger, hemos podido comprender, digamos, cómo Estados Unidos entreteje una diplomacia que le ha sido útil a sus intereses y que le ha sido beneficiosa hasta el día de hoy. Eso era lo que yo quería, pues, hablar. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Hermes. No sé si hay alguien más. Bueno, pues no queda más que agradecer muchísimo la participación y la colaboración a los ponentes, al doctor Josman Barbosa, y voy a darle la palabra a la maestra Patricia Méndez para que haga el cierre, por favor. Maestra Patricia. Muchas gracias, profesor Jesús. Estas palabras de cierre las voy a dar en nombre de la doctora Anaías Gómez, parte también de la organización de este seminario y que por razones de orden académico o político no pudo estar hoy, pues se celebra la segunda vuelta de las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela después de 14 años. La profesora está allá, es miembro de mesa, entonces le fue imposible estar aquí el día de hoy. ¿Bien? Entonces voy a leer esto a nombre de ella. Hoy cerramos la primera fase del Seminario Internacional de Estudios sobre el Bicentenario de la Doctrina Monroe. El haber reunido investigadores y académicos de reconocida solvencia de un total de 10 países, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Rusia y Venezuela, habla de la vigencia del tema en el tiempo. En tanto que las ponencias presentadas ponen de relieve la necesidad de conocer las diversas versiones o ropajes con que se ha presentado dicha doctrina en nuestros continentes. La supuesta confraternidad continental panamericana, versión refinada del mensaje de James Monroe del 3 de diciembre de 1823, ha quedado desmentida por los hechos, y ahora sabemos que no era más que un intento de limitar la participación europea en el continente y así volver realidad el lema América para los estadounidenses. La defensa de la humanidad y la naturaleza son motivos más que suficientes para estar alertas ante las pretensiones del imperialismo de continuar saqueando nuestros recursos, afectando nuestras comunidades y el medio ambiente mediante el empleo de una política exterior agresiva que desde hace casi 2 siglos se ha caracterizado por un rosario de intervenciones, invasiones, golpes de Estado y apoyo a regímenes dictatoriales. Las diversas manifestaciones de un mundo multipolar y las señales de pérdida de hegemonía por parte de los Estados Unidos han hecho que mandatarios, líderes y altos funcionarios de todo el mundo, incluso del sur global, cuyos vínculos ideológicos y financieros están de la mano de Wall Street, evoquen nuevamente la doctrina Monroe en un intento por impedir el establecimiento de relaciones soberanas. Si las corporaciones mediáticas, siguiendo la línea editorial de los magnates y gobiernos que se han beneficiado de la aplicación de la doctrina Monroe desde hace cerca de 200 años, no hacen más que repetir el guión establecido, nos corresponde a los hijos de la patria grande nuestra americana levantar la voz en defensa de nuestros estados, nuestra cultura, nuestros recursos y soberanía, a través de la memoria histórica, mediante la investigación y socialización de las distintas problemáticas que enfrentan nuestros países. Antes de despedirnos, entonces, agradecemos gentilmente a la Universidad Minuto de Dios de Colombia, al Grupo Trenzar Memorias de Colombia, a la Coordinación de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, al área de Historia de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México, el Diplomado en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad de Chile y el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos verlos nuevamente en la segunda fase de este seminario que se desarrollará entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre. Muchísimas gracias a todos.
por su participación. Muchas gracias, un abrazo cordial y esperamos vernos en noviembre. Muchísimas gracias a ustedes.